¿Alguna vez te has preguntado qué define el valor de una persona? ¿Es su linaje, la tierra que posee, o es una fuerza invisible que yace en lo profundo del alma, esperando ser despertada por el más improbable de los destinos? En las tierras áridas y sin ley de la frontera, donde el sol castiga a justos y a pecadores por igual, una tregua se sella no con tinta, sino con el sacrificio de una vida. Una mujer joven, criada en la opulencia y la delicadeza, es entregada como un objeto, una simple mercancía para calmar la furia de un pueblo al que le han enseñado a temer y odiar. La entregaron para ser destruida, para que su espíritu se quebrara bajo el peso de la humillación y el exilio. Pero el destino, ese tejedor silencioso de historias, tenía otros planes. Un guerrero apache, un hombre forjado en la brutalidad de la supervivencia, no vio en ella la fragilidad de una esclava, sino el fuego latente de una reina. Esta no es una historia de cautiverio, sino de una liberación impensable. No es un relato de odio, sino del amor que florece en el corazón del prejuicio. Es la leyenda de cómo una mujer, despojada de todo, encontró su verdadero poder, su verdadero hogar y su verdadero nombre en el corazón mismo del mundo que debía aniquilarla. Si estás listo para desvelar cómo el sacrificio puede convertirse en poder y cómo el amor puede derribar las fronteras más imponentes, acompáñame en este viaje. Dale un like a este video para encender la llama de esta historia y suscríbete, porque cada capítulo de nuestro canal es una puerta a un mundo olvidado. Y no querrás perderte ni un solo secreto. En el corazón de la hacienda de los del Real, el aire mismo parecía cargado de una tensión asfixiante, un presagio ominoso que se adhería a las paredes de adobe y susurraba entre las hojas de los álamos. El polvo, levantado por un viento incesante, no era solo tierra, sino el testimonio de una sequía que agrietaba el alma de la región tanto como el suelo. Era en este escenario de desesperación donde don Bautista del Real, un hombre cuyo orgullo era tan vasto como sus tierras ahora amenazadas, tomó una decisión que marcaría a su familia con el hierro candente de la infamia y el sacrificio. La paz con la tribu apache, liderada por el temido y respetado Takoda, pendía de un hilo, y el precio de esa paz era inconcebible. No pedían oro, ni ganado, ni armas. Pedían una vida, un símbolo de sumisión que garantizara la tregua. Y esa vida tenía un nombre: Carmela. Su hija menor, una joven cuya existencia había transcurrido entre sedas, lecciones de piano y paseos por jardines cuidados, fue la moneda de cambio en una negociación desesperada. La venta de Carmela no fue un acto público, sino una sentencia dictada en la penumbra de un despacho que olía a cuero viejo y a miedo. Se convirtió en mercancía, una palabra que la despojaba de su humanidad, reduciéndola a un simple objeto en un trueque por la supervivencia de otros. El acuerdo fue sellado con un apretón de manos que pareció un trueno en el silencio del cuarto, un sonido que sellaba el destino de Carmela y la condenaba a un futuro que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. Su mundo de certezas se desmoronó, reemplazado por la cruda realidad de que su valor, para su propio padre, era el de un peón en un juego de poder y supervivencia. La decisión de don Bautista no nació de la crueldad, sino de la más profunda y tortuosa desesperación. Cada noche, el reflejo en su ventana le devolvía la imagen de un hombre acorralado, un patriarca que veía el legado de generaciones enteras desvanecerse como el humo en el viento del desierto. Los ataques de los apaches, cada vez más audaces y devastadores, habían diezmado sus rebaños y sembrado el pánico entre sus trabajadores. La hacienda, que una vez fue un símbolo de prosperidad y poder, era ahora una fortaleza asediada, un islote de civilización a punto de ser engullido por una marea de violencia y resentimiento. Sacrificar a Carmela era, en su mente retorcida por el miedo, un acto de amor supremo hacia el resto de su gente. Era amputar un miembro para salvar el cuerpo entero.
Se convenció a sí mismo de que era un general tomando una decisión estratégica, un líder protegiendo a su pueblo, pero en la soledad de su conciencia, el título que más le pesaba era el de padre. Se imaginaba el rostro de su hija, su inocencia, su confianza ciega en él, y cada pensamiento era una daga que se hundía más en su alma. ¿Cómo podría un padre mirar a los ojos de su hija y decirle que su vida era el precio a pagar por la seguridad de otros? La elección era un veneno que corría por sus venas. O veía a su gente morir de hambre y miedo, o condenaba a su propia sangre a un destino incierto y terrible. Al final, el instinto de supervivencia del colectivo pesó más que el amor paternal. Y con el corazón hecho pedazos, eligió proteger su hacienda y a su gente, un acto que lo salvaría como terrateniente, pero lo destruiría como hombre. El viaje hacia lo desconocido comenzó al amanecer, bajo un cielo teñido de un rosa pálido y melancólico, como una herida abierta. Carmela fue arrancada de su habitación, de su mundo protegido, sin tiempo para despedidas ni explicaciones. La jornada no se midió en leguas, sino en la pérdida progresiva de todo lo que conocía. Cada paso que los caballos daban sobre la tierra seca era un eco que la alejaba de su identidad. El paisaje, al principio familiar, se fue transformando en un territorio hostil y ajeno, un lienzo de rocas afiladas, cactus centinelas y un sol implacable que parecía querer borrarla de la existencia. Los guerreros apaches que la escoltaban no eran los monstruos de las historias que le contaban de niña, sino hombres silenciosos, de miradas impenetrables, cuya presencia era una constante muralla de indiferencia. Viajaba en un silencio sepulcral, un vacío que era peor que cualquier grito o amenaza. El miedo inicial, agudo y paralizante, dio paso a una extraña calma, una resignación gélida que era su único escudo. Observaba el mundo que la rodeaba con una nueva clase de ojos, no los de la hija de un hacendado, sino los de alguien que ha perdido todo y, por tanto, no tiene nada más que perder. El territorio apache no era solo un lugar en el mapa, era una frontera existencial, un umbral entre la vida que le fue arrebatada y un futuro que era un abismo oscuro y profundo. Cada crujido de las ramas, cada sombra que se movía en la distancia, era un recordatorio de su absoluta vulnerabilidad, de ser una extraña en una tierra que no la quería, en camino a encontrar a un hombre que la había comprado como si fuera un animal. El primer encuentro fue una colisión de dos mundos, una danza silenciosa de poder y desafío. Cuando la comitiva llegó al campamento apache, el aire se llenó de un murmullo de curiosidad y desdén. Carmela fue conducida al centro de la aldea, un espacio abierto donde la vida de la tribu pulsaba con una energía cruda y ancestral. Y allí lo vio. Takoda no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Su cuerpo, esculpido por una vida de lucha y privaciones, parecía tallado en la misma roca de las montañas que lo rodeaban. Sus ojos, oscuros y profundos, la analizaron con una intensidad que traspasó las capas de su vestido y su educación, llegando directamente a su alma desnuda. Había en su mirada una mezcla de desprecio por su aparente fragilidad y una chispa de algo más, algo que Carmela no pudo descifrar. La tensión era palpable, un campo de batalla invisible donde la desconfianza era el arma principal. Para Takoda, ella era el símbolo de un pueblo que le había arrebatado tierras y hermanos, una criatura débil y ornamental, inútil en un mundo donde la supervivencia lo era todo. Para Carmela, él era la encarnación de sus peores miedos, el bárbaro, el salvaje que ahora era su dueño. No intercambiaron palabras, pero en el silencio se libró una guerra. Ella, en lugar de bajar la mirada y mostrar sumisión, sostuvo la suya, un pequeño acto de rebelión, una declaración silenciosa de que, aunque su cuerpo había sido vendido, su espíritu aún le pertenecía. Fue un instante fugaz, pero en ese cruce de miradas se plantó la primera semilla de una relación
que desafiaría todas las convenciones. La adaptación cultural fue un proceso brutal, un despojo sistemático de todo lo que Carmela había sido. Su nueva vida no tenía espacio para la delicadeza. Los vestidos de seda fueron reemplazados por ropas de cuero áspero, y sus manos, acostumbradas a las teclas de un piano, ahora aprendían el lenguaje de la piel curtida, la molienda del maíz y el cuidado del fuego. Cada día era una lección de humildad y resistencia. Las mujeres de la tribu la miraban con una mezcla de curiosidad y hostilidad, viéndola como una carga, una boca inútil que alimentar. Le enseñaron las tareas más duras, esperando que su espíritu se quebrara bajo el peso del trabajo físico y la constante humillación. Pero dentro de Carmela algo comenzó a cambiar. El resentimiento inicial dio paso a una determinación feroz. Cada ampolla en sus manos, cada músculo adolorido, era un testimonio de su capacidad para soportar, para sobrevivir. Empezó a observar, a escuchar, a entender que el modo de vida apache, aunque duro, estaba impregnado de una profunda conexión con la tierra, de un respeto por los ciclos de la naturaleza que su propia cultura había olvidado. Aprendió a encontrar agua donde parecía no haberla, a reconocer las plantas medicinales, a leer las señales en el cielo y en el comportamiento de los animales. Dejó de ser la espectadora de su propia vida para convertirse en una participante activa, aunque fuera en el peldaño más bajo de la jerarquía social. Este proceso de inmersión forzada, diseñado para romperla, paradójicamente, la estaba fortaleciendo, forjando en ella una resiliencia que nunca supo que poseía. La oportunidad para demostrar su valía llegó de la forma más inesperada y aterradora. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos anaranjados, un grito desgarrador rompió la relativa calma del campamento. Un grupo de niños que jugaba cerca del río había sido sorprendido por una repentina crecida, una corriente furiosa y traicionera que los arrastraba sin piedad. El pánico se apoderó de la aldea. Los guerreros estaban de caza, y las mujeres, presas del terror, solo podían mirar impotentes cómo sus hijos eran devorados por las aguas turbulentas. En ese instante de caos y desesperación, Carmela no dudó. Sin pensar en su propia seguridad, corrió hacia la orilla y se lanzó al río. El agua helada fue un shock, la corriente un enemigo poderoso que intentaba arrastrarla, pero en su mente solo había una cosa: las caras aterrorizadas de los niños. Luchó contra la furia del río, con una fuerza que no sabía que tenía, su cuerpo moviéndose con un instinto primario de protección. Logró alcanzar a uno de los niños, luego a otro, empujándolos hacia la seguridad de la orilla mientras ella misma era golpeada y magullada por las rocas. Fue una batalla épica contra los elementos, un acto de coraje puro y desinteresado. Cuando finalmente sacó al último niño del agua y se desplomó en la orilla, exhausta y temblando, las miradas que recibió ya no eran de desprecio, sino de asombro y un incipiente respeto. Por primera vez no era la esclava, la extranjera, era la mujer que había arriesgado su vida para salvar a los hijos de la tribu. Takoda regresó al anochecer y encontró el campamento en un estado de extraña conmoción. La historia del rescate corría de boca en boca, adornada con detalles de la valentía casi suicida de la mujer mexicana. Él escuchó en silencio, su rostro impasible ocultando el torbellino de emociones que se agitaba en su interior. Se acercó a la tienda donde Carmela descansaba, su cuerpo cubierto de moratones, pero su espíritu intacto. La observó mientras las mujeres de la tribu, las mismas que antes la despreciaban, ahora le aplicaban ungüentos y le ofrecían caldo caliente. Fue en ese momento, al ver la gratitud en los ojos de su gente y la tranquila dignidad en el rostro de Carmela, cuando Takoda comprendió su error. Había juzgado el libro por su cubierta, había visto la piel pálida y las manos suaves y había asumido debilidad.
Pero lo que vio ahora fue una fuerza que no residía en los músculos ni en la habilidad con las armas, sino en el corazón. Se acercó a ella y en un gesto que sorprendió a todos, pronunció las palabras que cambiarían el curso de su relación para siempre. «Tienes el corazón de una guerrera», dijo, su voz ronca pero desprovista de la dureza habitual. No era un cumplido, era un reconocimiento, una declaración de igualdad. En ese instante, Takoda dejó de verla como una posesión o un símbolo de una tregua forzada. Vio a la mujer que era, una persona de un valor incalculable, una superviviente que, al igual que él, había sido forjada en el fuego de la adversidad. La barrera entre ellos, antes un muro de piedra, comenzó a mostrar sus primeras grietas. A raíz de ese reconocimiento, las noches en el campamento Apache adquirieron una nueva dimensión. El silencio entre Carmela y Takoda, antes un abismo de desconfianza, se transformó en un espacio para la vulnerabilidad compartida. Sentados junto al fuego crepitante, cuyas llamas danzantes proyectaban sombras que parecían contar historias antiguas, comenzaron a desvelar los fragmentos de sus pasados. Takoda, el guerrero estoico, le habló de su infancia, de la pérdida de su familia a manos de los soldados mexicanos, del odio que había anidado en su corazón y de la pesada carga de liderar a su pueblo en tiempos de desesperación. Sus palabras no eran una queja, sino el testimonio crudo de una vida marcada por la pérdida y la lucha. Carmela, a su vez, le confió la soledad de su vida en la hacienda, la sensación de ser una jaula de oro, una muñeca delicada en un mundo de hombres que decidían su destino. Le habló del dolor de la traición de su padre, de sentirse un objeto sin valor y del miedo profundo a no pertenecer a ningún lugar. En esas conversaciones íntimas, bajo un manto de estrellas que parecían testigos silenciosos, descubrieron que sus heridas, aunque infligidas por mundos opuestos, sangraban de la misma manera. Ambos conocían el sabor amargo de la pérdida, la carga de las expectativas y la búsqueda de un propósito. Esta comunión de almas, este intercambio de cicatrices, tejió entre ellos un lazo mucho más fuerte que cualquier tregua o acuerdo. Estaban construyendo un puente, no entre sus pueblos, sino entre sus corazones. Un puente hecho de la materia prima más resistente, la empatía y la comprensión mutua. La bondad de Carmela, una vez vista como una debilidad, pronto se reveló como una de sus mayores fortalezas. Un día, explorando los límites del territorio en busca de hierbas medicinales, una habilidad que había desarrollado con asombrosa rapidez, se encontró con una pequeña familia mexicana. Estaban al borde del camino, su carreta rota, sus cuerpos consumidos por la fiebre y la deshidratación. Eran parias, rechazados por ambos lados de la frontera, y la muerte los acechaba en la soledad del desierto. Los guerreros apaches que la acompañaban los miraron con desconfianza, listos para dejarlos a su suerte. Eran, después de todo, del mismo pueblo que les había causado tanto dolor. Pero Carmela vio más allá de las etiquetas de mexicano o apache. Vio a seres humanos sufriendo, a un padre desesperado, a una madre delirante y a un niño cuya vida se extinguía. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado. Usando los conocimientos que había adquirido, preparó infusiones con las hierbas que llevaba. Limpió sus heridas y compartió con ellos la poca agua y comida que tenía. Pasó días cuidándolos, ignorando las miradas de reproche de sus guardianes. Su compasión era una fuerza pura, un río que no reconocía fronteras ni viejos rencores. Demostró con sus acciones que la bondad no era una cuestión de lealtad a una bandera o a una tribu, sino una elección fundamental del corazón. Este acto de compasión sin fronteras fue un punto de inflexión, no solo para ella, sino para aquellos que la observaban. Estaba enseñando, sin palabras, que la verdadera fortaleza no radica en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de sanar.
El regreso de Takoda de una larga expedición de caza coincidió con la noticia de lo que Carmela había hecho. Los guerreros le contaron la historia con una mezcla de confusión y admiración. Takoda escuchó en silencio, y una vez más, la imagen que tenía de ella se expandió, adquiriendo nuevas capas de profundidad y respeto. Esa noche, la llevó a la cima de una colina desde donde se podía ver todo el valle iluminado por la luna. El mundo parecía en calma, un lienzo de plata y sombras. Fue allí, en la quietud de la noche, donde Takoda le ofreció el mayor regalo que un apache podía dar, un acto de máxima confianza y entrega. Le dijo que su nombre, Takoda, era un nombre de guerra, un escudo que usaba para enfrentar al mundo. Pero su verdadero nombre, el nombre que le dio su madre, el nombre de su alma, era Itzel. Revelar el verdadero nombre a alguien era como entregarle la llave del propio espíritu, un gesto de vulnerabilidad total, reservado solo para aquellos en quienes se depositaba una confianza absoluta. Al compartir su nombre, Itzel estaba derribando la última muralla que lo separaba de ella. Ya no era el líder apache y su cautiva, eran Itzel y Carmela, dos almas que se reconocían en su esencia más profunda. Para Carmela, ese momento fue más íntimo y significativo que cualquier caricia. Comprendió la magnitud del gesto y supo, con una certeza que le llenó el corazón, que el vínculo entre ellos había trascendido la política, la cultura y el odio. Estaban forjando algo nuevo, algo único, algo que solo podía ser definido por la confianza mutua. A partir de ese momento, la relación entre ellos floreció con la intensidad de una flor del desierto que se abre tras una rara lluvia. La alianza forzada, nacida de la necesidad y la violencia, se transformó gradualmente en un amor profundo y genuino. Ya no eran dos extraños de mundos opuestos, obligados a convivir, sino dos compañeros que encontraban en el otro un refugio y una fortaleza. Itzel le enseñó a Carmela los secretos de su tierra, no como un maestro a un alumno, sino como un amante que comparte su alma. Le mostró cómo seguir las huellas de los animales, cómo escuchar el mensaje del viento en los cañones y cómo sentir el pulso de la vida bajo la tierra árida. A cambio, Carmela le ofreció a Itzel una perspectiva que él nunca había conocido. Le habló de libros, de música, de un mundo donde los conflictos no siempre se resolvían con la fuerza. Le enseñó la ternura, la risa fácil y la calma que puede encontrarse en el simple acto de compartir el silencio. El amor entre ellos no era una pasión arrebatada, sino una construcción diaria, un tejido de pequeños gestos, una mirada de comprensión, una mano que se ofrece en un paso difícil, una sonrisa compartida al final de un largo día. Este amor, que había nacido en el terreno más improbable, se convirtió en el centro de sus vidas, un fuego que los calentaba en las frías noches del desierto y una luz que los guiaba a través de la oscuridad de sus pasados. Era un amor que desafiaba toda lógica, un testimonio viviente de que las conexiones más profundas no entienden de razas, culturas o fronteras. Justo cuando su nueva vida parecía haber encontrado un equilibrio, un remolino de polvo en el horizonte anunció la llegada de una caravana. El pasado de Carmela regresaba para reclamarla. Don Bautista, acompañado por la madre de Carmela y un contingente de hombres armados, había llegado para llevarla de vuelta. Habían pasado meses, la tregua se había consolidado y ahora su padre, quizás movido por el remordimiento o por la presión social, venía a rescatarla del destino al que él mismo la había condenado. La llegada de su familia fue un cataclismo emocional para Carmela. Ver a su madre, sentir su abrazo, oler el perfume familiar de su hogar, despertó en ella una oleada de nostalgia y dolor. Por un momento, la joven que había sido la señorita del Real resurgió desde las profundidades de su ser.
Su padre, sin embargo, no veía a la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. Seguía viendo a la niña, a su propiedad, y su intención era clara: llevarla de vuelta a su mundo, a la jaula de oro que él consideraba su lugar legítimo. El reencuentro no fue una celebración, sino un nuevo campo de batalla. La familia de Carmela representaba todo lo que había dejado atrás: la comodidad, la seguridad, pero también la sumisión y la falta de albedrío. Su regreso no era una liberación, sino una amenaza a la identidad que tanto le había costado forjar. El pasado y el presente chocaron con la fuerza de dos tormentas, y Carmela se encontró en el ojo del huracán, obligada a tomar la decisión más difícil de su vida. El dilema de Carmela era una tortura, una guerra civil librada en el santuario de su alma. Por un lado, sentía la profunda y ancestral lealtad hacia su familia de origen. El amor por su madre, a pesar de su pasividad, era un ancla poderosa. Recordaba la calidez de su hogar, la seguridad de su mundo conocido, y una parte de ella anhelaba la simplicidad de esa vida, por muy vacía que ahora le pareciera. La culpa, esa vieja conocida, susurraba en su oído, recordándole su deber como hija, la obediencia que se le había inculcado desde la cuna. Abandonar a su familia por segunda vez se sentía como una traición definitiva, un corte final con sus raíces. Pero por otro lado estaba la vida que había construido con sus propias manos, gota a gota de sudor y lágrima. Estaba el amor por Itzel, un amor que era tanto un refugio como una hoguera que la mantenía viva. Estaba el respeto que se había ganado, la comunidad que a su manera la había aceptado. En el campamento Apache había encontrado una libertad que nunca conoció en la opulencia de la hacienda. La libertad de ser ella misma, de ser fuerte, de ser útil, de ser amada por quien era y no por su apellido. La lucha interna era feroz. Podía darle la espalda al hombre que era su hogar para volver a la casa donde solo fue un adorno. Podía abandonar a la gente que la vio como una guerrera para regresar con aquellos que la veían como una mercancía. La elección no era entre dos lugares, sino entre dos versiones de sí misma. La mujer que estaba destinada a ser y la mujer que había descubierto que podía ser. La situación se tornó aún más insostenible cuando su padre le reveló el verdadero propósito de su rescate. No solo quería llevarla de vuelta, sino que ya había arreglado su matrimonio con un rico hacendado de una provincia vecina. Era una alianza estratégica, un negocio diseñado para consolidar el poder y la riqueza de la familia del Real. Para don Bautista, este matrimonio era la forma de restaurar el honor de Carmela, de borrar la mancha de su tiempo con los apaches y reintegrarla en la sociedad a la que pertenecía. La noticia cayó sobre Carmela como una losa de hielo. La revelación fue la máxima traición, la prueba definitiva de que su padre no la veía como una persona con deseos y sentimientos, sino como una pieza en su tablero de ajedrez. El hombre por el que debía casarse era conocido por su crueldad y su desprecio por las mujeres. Sería pasar de una jaula de oro a una de hierro. La firme negativa de Carmela fue instantánea y visceral. Se plantó frente a su padre y por primera vez en su vida su voz no tembló. Le dijo que no era un animal para ser vendido al mejor postor, que su vida le pertenecía y que no se casaría con nadie en contra de su voluntad. Su rechazo no fue una súplica, fue una declaración de independencia. El choque fue monumental. Don Bautista, acostumbrado a la obediencia ciega, no podía comprender esta nueva fortaleza en su hija. La acusó de ingratitud, de estar embrujada por los salvajes. Pero Carmela no cedió. El rechazo a ese matrimonio arreglado no fue solo la negativa a un hombre, fue el rechazo a todo un sistema de valores que la reducía a un objeto. Fue el momento en que rompió sus cadenas para siempre. En medio de la creciente tensión, cuando parecía que el conflicto llegaría a un punto de no retorno, ocurrió algo inesperado. La madre de Carmela,
Una mujer que había vivido toda su vida a la sombra de su marido, una figura silenciosa y sumisa, tomó una decisión que lo cambió todo. Una noche, mientras don Bautista dormía, se deslizó en la tienda donde retenían a Carmela. Sus ojos, por lo general apagados y resignados, brillaban con una nueva luz, una mezcla de miedo y determinación. Tomó las manos de su hija y, en un susurro urgente, le dijo las palabras que Carmela nunca esperó oír. Le habló de su propia vida, de sus sueños rotos, de un matrimonio sin amor y de una existencia dedicada a complacer a los demás. Le confesó que ver la fuerza y la valentía de Carmela había despertado algo en ella, un anhelo de la libertad que nunca tuvo. «No cometas mi error», le suplicó. «No dejes que nadie elija tu destino. Huye, lucha por tu felicidad. Yo nunca pude, pero tú sí puedes». Este momento fue una revelación para Carmela. Vio en su madre no solo a una víctima, sino a una aliada, una cómplice en su búsqueda de libertad. El apoyo materno, silencioso pero inmensamente poderoso, fue la pieza clave que necesitaba. Le dio la validación emocional, la bendición para romper con el pasado. Saber que su madre en su corazón la apoyaba, le dio la fuerza final para tomar la decisión que sabía que era correcta. No estaba sola. El amor de una madre, expresado no con grandes gestos, sino en el secreto de una noche, le había dado alas para volar. Impulsada por las palabras de su madre y por la certeza de su propio corazón, Carmela se enfrentó a su padre por última vez, pero esta vez no estaba sola. Itzel y varios guerreros apaches estaban a su lado, no como una amenaza, sino como un silencioso muro de apoyo. El enfrentamiento tuvo lugar en el límite del campamento, en la tierra neutral entre dos mundos. Carmela se dirigió a su padre, su voz clara y firme, resonando en el aire tenso del amanecer. Afirmó su nueva identidad. Declaró que ya no era solo Carmela del Real, sino una mujer que había encontrado su lugar junto a la tribu apache, que había aprendido a sobrevivir, a luchar y a amar en esa tierra que ahora llamaba hogar. Defendió su derecho a elegir su propio destino, un concepto que para su padre era ajeno y subversivo. Le dijo que su lealtad ya no estaba con el nombre del Real, sino con las personas que la habían respetado y valorado por quien era. Explicó que la verdadera familia no es siempre la de sangre, sino aquella que te acoge, te protege y te permite crecer. Fue un discurso poderoso, no de odio, sino de autoafirmación. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva vida, una declaración de que su felicidad no era negociable. Don Bautista, al ver la determinación inquebrantable en sus ojos y la lealtad del pueblo que la rodeaba, comprendió que había perdido. La niña frágil que había vendido meses atrás había muerto, y en su lugar se encontraba una mujer que no podía ser comprada ni doblegada. Esa misma noche, ayudada por su madre en un último acto de amor rebelde, Carmela huyó del campamento de su padre. No fue una huida de miedo, sino una carrera hacia la libertad, hacia el futuro que había elegido. Cabalgó bajo el manto estrellado del desierto, el viento en su rostro borrando las últimas lágrimas de su vida pasada. Cada galope del caballo era un latido de su corazón, un ritmo que la llevaba de vuelta a su verdadero hogar. La llegada al poblado apache fue triunfal. Cuando la vieron aparecer en la distancia sola, regresando por su propia voluntad, un grito de júbilo se elevó entre la gente. Ya no era la extranjera, la cautiva, era uno de ellos. Su regreso definitivo fue la prueba final de su lealtad, la elección consciente de unirse a su destino. Itzel la recibió con un abrazo que contenía todo el alivio, todo el amor y toda la admiración que sentía por ella. En sus brazos, Carmela supo sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta. Había regresado al hogar elegido, no al impuesto. Un hogar que no estaba hecho de paredes de adobe y techos de teja, sino de respeto mutuo, de amor incondicional y de una comunidad que la había visto renacer de sus propias cenizas.
Su viaje había completado un círculo, había sido llevada a ese lugar como prisionera, pero había regresado como una mujer libre, dueña de su vida y de su corazón. La unión de Carmela e Itzel no fue solo el matrimonio de dos personas, sino la boda de dos mundos. La ceremonia, celebrada según las antiguas tradiciones apaches, fue un evento sin precedentes. Asistieron no solo los miembros de la tribu, sino también algunos de los trabajadores de la hacienda de su padre y otras familias mexicanas que habían llegado a respetar y admirar a la pareja. Fue un símbolo poderoso, una declaración de que la paz podía ser más que la simple ausencia de guerra. Podía ser una convivencia activa, una celebración de las diferencias. Carmela, vestida con un atuendo que combinaba elementos de ambas culturas, representaba el puente viviente entre dos pueblos históricamente enfrentados. Itzel, a su lado, ya no era solo un jefe de guerra, sino un líder visionario que entendía que el futuro de su gente dependía de la adaptación y la cooperación. La boda simbolizó la superación del prejuicio y el odio. Demostró que era posible encontrar un terreno común, que la humanidad compartida era más fuerte que las divisiones impuestas por la historia. El aire, antes cargado de desconfianza, ahora vibraba con una energía de esperanza y renovación. La unión de una mujer mexicana y un hombre apache no fue el fin de sus respectivas identidades, sino el comienzo de una nueva, una identidad mestiza y más fuerte, forjada en el respeto y el amor. Juntos, Carmela e Itzel se dedicaron a una tarea aún más ambiciosa: la construcción de una comunidad donde ambos pueblos pudieran convivir en paz y prosperidad. Su liderazgo combinado era una fuerza imparable. Itzel aportaba su profundo conocimiento de la tierra y las estrategias de supervivencia, mientras que Carmela aportaba sus conocimientos de agricultura, organización y mediación aprendidos en la hacienda. Crearon un nuevo asentamiento en un valle fértil, un lugar donde las familias apaches y mexicanas que decidieron unirse a ellos pudieran construir un futuro juntos. Se enseñaron mutuamente sus costumbres, sus idiomas y sus habilidades. Los niños crecían jugando juntos, ajenos a los odios de sus antepasados, hablando una mezcla de español y apache, símbolos de una nueva generación. El nuevo hogar se convirtió en un oasis de armonía en medio de un mundo todavía plagado de conflictos. Se estableció un comercio justo, se compartieron las cosechas y se creó un consejo formado por miembros de ambas culturas para tomar decisiones importantes. Carmela e Itzel no solo habían encontrado el amor el uno en el otro, sino que habían extendido ese amor para crear un legado de paz, demostrando con su ejemplo que la cooperación y el entendimiento mutuo eran las herramientas más poderosas para construir un mundo mejor. El legado de Carmela e Itzel perduró mucho tiempo después de que ellos se fueran, convirtiéndose en una leyenda susurrada en las noches de fogata, una historia de esperanza contada a ambos lados de la frontera. Su vida fue la prueba irrefutable de que el amor, en su forma más pura y valiente, tiene el poder de superar las barreras más altas: el prejuicio, el odio ancestral y la violencia. Demostraron que la verdadera nobleza no reside en la sangre o en la tierra, sino en la capacidad del corazón para ver más allá de las diferencias y reconocer la humanidad en el otro. La comunidad que fundaron se convirtió en un faro, un ejemplo de que la armonía no es una utopía inalcanzable, sino el resultado del esfuerzo consciente, la empatía y el coraje de desafiar las convenciones. El triunfo de su amor no fue solo personal, fue colectivo. Fue el triunfo de la compasión sobre la crueldad, de la unión sobre la división, de la esperanza sobre la desesperación. La historia de la esclava que se convirtió en reina y del guerrero que aprendió a amar a su enemiga se convirtió en un mito fundador, un recordatorio eterno de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la conexión humana puede abrirse paso y transformar el mundo. Así,
La historia de Carmela e Itzel nos enseña que nuestro verdadero hogar no es el lugar donde nacemos, sino el lugar donde nuestro corazón es libre para amar y ser amado, y que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de dominar, sino por el coraje de unir. Su viaje nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros yace un poder oculto, la capacidad de reescribir nuestro destino y de construir puentes donde otros solo ven muros. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que un amor así podría cambiar el mundo de hoy, o las barreras de nuestro tiempo son demasiado altas para ser derribadas? Déjame tu reflexión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer en el poder transformador del amor y la valentía, la mejor forma de agradecérnoslo es compartiendo este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras leyendas y haz clic ahora en el video que aparece en pantalla, porque te está esperando otro viaje, otro misterio y otra historia que te demostrará que la realidad siempre supera a la ficción.